Y un poco recuperando ese espíritu, la necesidad de no tener institución física, pero sí de tener el soporte institucional, surgió lo que era la oficina, es decir, la capacidad de llegar donde no llegaba la administración, de generar interlocución. Y en esa interlocución detectamos un proyecto que nos interesaba, también teníamos mucha relación con Néstor, no es que lo descubriéramos en la calle tirado en el suelo, pero quiero decir que hablábamos con él, que lo conocíamos. Había presentado un proyecto para TEA que nos parecía interesante, que indagaba sobre la relación con la isla, con las relaciones generacionales que podían tener, que existían, no existían, y empezamos un proceso de interlocución que realmente comisarió Néstor, y en el que le íbamos dando a lo mejor algunas claves nuevas que él incorporaba o no incorporaba, porque quien conoce a Néstor sabe que es muy tosudo, unas cosas no hacía caso y otras no, pero vamos, que es su proyecto, pero sí detectaba una generación. Y es interesante saber eso, es decir, que la institución que era la que entendíamos que tenía que hacerlo, que era en ese caso TEA, no lo hizo, y en ese caso lo hicimos con el ayuntamiento en un espacio de libertad. Es verdad también, forzando al ayuntamiento o en ese momento al organismo a ir mucho más allá de lo que habitualmente estaba acostumbrado, y para eso fuimos muy tenaces y casi coñazos. Y nada, y entonces les dejo ya un poco con Néstor que les cuenta el proyecto. Nos cambiamos, sí. Yo soy Néstor Delgado, que ya Gilberto ha hecho la presentación. Quería agradecer antes que nada a los organizadores de entomología local, a Gilberto por invitarme, a Fernando por venir y a ustedes por escucharme. Yo voy a presentar el proyecto de Nueva Isla de Utopía. Como ya introdujo Gilberto, se trató de una exposición que se celebró en la Sala de la Recoba en abril de este año, con la ayuda del Organismo Autónomo de Cultura y con la gestión de la Oficina para la Gestión Urbana, la redundancia, y la ayuda de Jerónimo Cabrera. La exposición de Nueva Isla de Utopía ponía en relación al trabajo de 12 artistas. Se planteó en un principio como una exposición generacional, pero que buscaba de alguna forma poner ver de qué manera se podía abordar este concepto, ¿no? Y para ello se planteó el ejercicio de plantear una descripción a los artistas que participaban en la exposición, plantearles una descripción de lo que consideraban su espacio. A la manera de Tomás Moro en su libro acerca de la Isla de Utopía, se les planteaba que intentasen ver y describir aquel lugar que consideraban como su espacio. En ese sentido se trataba de una reflexión acerca del propio espacio, a pesar de que estos artistas estuviesen en lugares diferentes, ¿no? Se trataba de artistas que eran residentes canarios y otros que no lo eran. En ese sentido no había una afiliación totalmente regional, pero eran artistas que habían pasado por las islas y en ese sentido habían desarrollado una producción en las islas, ¿no? Lo que se les planteaba era que pusiesen también una relación en su obra con la obra de otros artistas que estaban en el exterior. En este sentido, muchos artistas que participan en la exposición habían estado en las islas, como ya he dicho, pero vivían habían tenido que emigrar por cuestiones X, y otros tantos que participan en la exposición también se encontraban en las islas. Los artistas participantes no eran, digamos, miembros de la misma generación, estaban englobados en las categorías de generación X y generación Y. Ahora más adelante explicaré un poco esas etiquetas que decidimos coger. Pero todos ellos, y una de las cuestiones que más me interesaba a la hora de hacer la selección, era que se movían en el campo de la imagen. Para ellos se trataba de un espacio que significaba un espacio concreto, o sea, todos ellos pintaban, pues se movían en el campo, hacían fotografía. De alguna forma, de una forma u otra, estaban ligadas con una reflexión acerca de la imagen, y yo consideraba que eso creaba una especie de relación concreta con la creación de un espacio, no solo acotado en el marco de la representación, sino un campo de relaciones.
En este sentido, el proyecto también de Nueva Isla de Utopía no era un proyecto que se plantease como únicamente como una exposición en este momento, sino como un proyecto que se iría desarrollando en forma de investigación al cabo de los años. No iba a cobrar el sentido de esta única exposición, sino que también cobraría otros formatos en un futuro, ¿no? Digamos, en forma de una publicación. Habíamos pensado incluso en eso, una publicación en un momento que acompañase a la exposición, pero bueno, también en formato de esta charla, etcétera, ¿no? En definitiva, más o menos el planteamiento de la exposición era plantear una hipótesis, y la hipótesis era que no existía un término de generación tan marcado, de manera entendido como un término temporal, de generaciones que van pasando, yendo y viniendo y pasan por un lugar, sino que se podía hacer una traslación de este concepto a una perspectiva un poco más espacial, ¿no? En este sentido, también la relación que intentábamos plantear era una relación dialéctica, ¿no? Que no solamente plantease esta tesis temporal, espacial, sino que la contrastase con esa tesis temporal, ¿no? De coger dos generaciones, una generación X y una generación Y. Entonces, en este sentido, expondré ciertas cuestiones que surgieron a la hora de plantear esta dialéctica, ¿no? Primero, intentar indagar en la idea de por qué seleccionar acotar dos generaciones como la generación X y la generación Y. En principio, son artistas que han nacido entre 1975 y 1990, se engloban entre estas dos fechas, pero digamos que los términos y las etiquetas están cogidos un poco de manera prestada. Se tratan de términos que indagan un poco más en términos globales que pueden funcionar a una escala global, y una escala que no termina de saber si realmente entroncan con lo que está haciendo la producción de un espacio concreto como lo que se está haciendo aquí. Y también eran conceptos que, digamos, se componían de alguna forma en unas cosas, unos aspectos generales, ¿no? Se trataban de conceptos generacionales que englobaban a un grupo de personas por un evento histórico que había pasado, digamos, en una determinada época. También por un evento porque esas personas tenían una relación determinada con ciertos aparatos electrónicos, con la tecnología de alguna forma, y por otra parte que tenían un mismo bagaje cultural. En ese sentido yo tenía la sensación de que se trataban de conceptos que tenían que ver más con lo que un grupo de miembros de una generación consume y no lo que produce, ¿no? En términos de que estábamos hablando de lo generacional, no en términos de lo que una generación ha hecho, sino lo que una generación llega a consumir. Y de alguna forma se trataban de etiquetas que encapsulaban un grupo de miembros, pero también a un producto o un nicho de mercado, ¿no? Entonces habría que plantearse si términos como generación X o generación Y o generación nocilla, por ejemplo, no eran etiquetas de mercado y en ese sentido pues no eran términos que llegaban a adecuarse. Surgía más importante una pregunta como ¿era realmente esas generaciones iguales en Seattle o en Madrid, o incluso en Madrid o en Tenerife, ¿no? O es más, en Tenerife o en El Hierro? Y en ese sentido, por ejemplo, partíamos de plantear imágenes que rompiesen directamente con esa idea. Es un cuadro de Cristóbal y unos dibujos de Marco Alón que en realidad no se trataba de plantear y borrar ese concepto temporal que nos gustaba como una selección a priori un poco, como tú dijiste antes, objetiva y casi que sirviese como una forma un poco científica de poder acotar a un número de artistas, pero
también queríamos ponerla en cuestión. Lo que quise rescatar al final de esa idea es que me parecía que en ese campo temporal que abarcaban estas dos etiquetas generacionales, sí es verdad que se movía un grupo de personas que encajaba con lo que estaba diciendo antes Adrián Martínez, ¿no? Que se trataba de una generación que vivía el choque de dos fuerzas contrarias muy fuertes, ¿no? Por un lado, era una generación que proyectaba un horizonte de expectativas, parecía de las últimas que parecía tener un horizonte de expectativas, y había vivido el comienzo de la crisis que había precisamente truncado ese horizonte de expectativas y luchaba como una fuerza contraria a eso, ¿no? La primera era digamos, una fuerza hacia un empuje hacia lo global, internacional, una especie de intentar buscar una proyección más allá de este territorio, y la otra era simplemente una fuerza que precisamente retrotraía hacia lo local. Y a pesar de que esto fuese un evento o un hecho que se marcadamente temporal, histórico, global, a mi forma de ver se vivía y era una cosa que se luchaba en el espacio. En ese sentido, la exposición tiene una clara hipótesis espacial que es el planteamiento inicial, ¿no? Es decir, ¿tiene sentido seguir hablando de generaciones de estado de confusión que parece igualarnos a todos? Era una de las preguntas que planteaba Gilberto en el comienzo del tarjetón de la exposición. Y bueno, estaba claro que se hace difícil hablar de generaciones en este momento, y también porque yo creo que vivimos en una época que es marcadamente mucho más espacial que temporal, marcada por hechos que hacen que marcan un cierto carácter temporal, pero hacen que de hecho toda la acción política o toda la capacidad de acción que tienen los sujetos se mide más en el espacio, ¿no? El primero sería la comunicación. De alguna forma, el hecho de vivir en la era de Internet hace que todo sea de una forma más simultánea, se yuxtaponga y precisamente ayude a que podamos estar en diferentes lugares, contactar con diferentes personas que están en diferentes lugares, e incluso una relación histórica totalmente diferente, ¿no? Que estabas diciendo antes del remix, pues más o menos creo que toda esa capacidad de poder cortar y movernos en diferentes espacios diferentes, digamos en espacios diferentes, hace que tengamos un mayor control del espacio en ese sentido, ¿no? Se hace claro, sobre todo en los eventos o en los hechos sociales que han ocurrido, en las protestas. Todos los movimientos políticos hoy en día se basan en una actividad a través de la red y a través de Internet. Por otro lado, el otro hecho principal que hace que vivamos como de forma más marcada y enfática es precisamente la crisis que estábamos comentando antes de la precariedad. Y de manera principal en el hecho de que los artistas o ya directamente cualquier persona, la sociedad vea truncada toda la posibilidad de un desarrollo profesional de etapas como las que podía tener antes cualquier persona que se casaba, tenía un trabajo, compraba, digamos, desarrollaba una vida por etapas, y hoy en día eso parece haberse diluido de una forma más significativa. De alguna forma también, en este sentido, conectando con lo que estábamos hablando antes de las protestas, esa idea de la crisis también se ha desarrollado y ha enfatizado el carácter del espacio, en el sentido de la importancia que ha tenido de repente cobrar conciencia de que los espacios son espacios políticos, que la ocupación que la acción política ha pasado por ocupación de espacios de forma
simbólica, ¿no? Que se pueden, digamos, las plazas, pero también de forma cambiante. De las plazas se pasa a las calles, de las calles a los barrios, y de alguna forma todo ese tipo de cosas se traduce en una idea más de comunidad que de individualismo que trata de fortalecer una evolución temporal, ¿no? En ese sentido, la hipótesis de la exposición es plantear la idea de generación en su otra acepción, no en una acepción temporal, sino precisamente en una acepción que tiene que ver con la idea de generar, de producir. Y en esa idea de producir, una idea de producir espacio. De hacer un tipo de concepción espacial propositiva en la cual, digamos, se pueda construir, y en esa construcción se pueden establecer relaciones. Este término de producción del espacio está cogido de Lefebvre, y lo que viene a decir es que realmente en las sociedades actuales los sujetos no producen objetos, sino que producen espacios. En esta producción de espacios realmente lo que intentan construir un conjunto de interrelaciones complejas que terminan modificando lo social. La idea básica es que no se puede cambiar lo social si no se puede cambiar el espacio. En ese sentido, habría que ver de qué manera el territorio de la isla, y otra de las preguntas, volviendo a otra de las preguntas que planteaba Gilberto antes de la propuesta de esta charla, era ver de qué manera el territorio, el de la isla, si era un elemento aglutinador o un simple lugar común en el cual los artistas pasaban de generación en generación y no había ningún tipo de relación emocional, ¿no?, con este espacio. A mí tampoco me interesaba plantear como una especie de idea de genius loci o de una especie de enfoque folclórico sobre qué es lo que es propio de estas islas, porque ya que se quedaba a lo mejor demasiado grande la idea del espíritu de un tiempo, ¿no? El espíritu, ¿cómo se puede hablar del espíritu del tiempo? Y esas generaciones X, generaciones Y parecían como corsés que no se ajustaban. Definir el espíritu del lugar también me parecía bastante complejo y bastante inútil, ¿no?, en ese sentido. Pero sí me parecía que era interesante plantear a los artistas qué era lo que creaban a partir del lugar, ¿no?, de la situación en la que se encontraban. Y partiendo de la idea de que la situación en la que se encontraban no tenía nada que ver a lo mejor con este territorio. Muchos de ellos se encontraban en Berlín, digamos, un gran grupo de artistas que estaban viviendo en Berlín, otros tantos como por ejemplo Adri en Bélgica, Chami en Barcelona, Moneiva y José que habían estado en Berlín volvían, y en ese sentido creía que se formaba una idea bastante, sí, me interesaba como una idea bastante específica del territorio de la isla como un lugar que marcaba de forma muy clara y tajante el aquí y el allí, ¿no? Y en esa idea del flujo y de cómo se podía ver eso en la obra de los artistas. Básicamente creía que, y una de las conclusiones de las que partía, perdona, de los prejuicios, ¿no?, un poco de los que partía, era que pensaba que se tenía una visión idealizada, ¿no? Pensamos desde aquí que los artistas que están en Berlín están triunfando o que tienen un tipo de contexto mucho mejor del que está aquí, y después te das cuenta que funcionaba también a viceversa, ¿no? Muchos artistas que estaban en Berlín formaban comunidades muy claras de añoranza, digamos, y muchos de ellos terminaban volviendo porque el lugar en el que estaban mostraba la misma situación de precariedad que el que estaba aquí, ¿no? Si había a lo mejor también otro concepto de generación o generacional que sí era marcado en los artistas, era como estaba hablando antes
y a lo mejor como contrapunto a los artistas de Baleares, era el peso de la universidad, de alguna forma. Era el único, yo creo que el único elemento que sí había marcado un elemento generacional, pero digamos la idea de generación como promoción, ¿no?, de la universidad. Se habían aglutinado y las dos generaciones o promociones que están en la exposición habían pasado por la universidad y de hecho aglutinaron y bueno, marcaron o iniciaron su campo de relaciones en la Universidad de La Laguna, ¿no? Aquí un cuadro de Moneiva, mucho tiempo, años después de haber acabado la carrera, y de Moneiva y José Otero, y terminan volviendo, ¿no?, a ese edificio. Y sí, me parecía que era un contexto que planteaba un principio. También es verdad que había un elemento de corte cuando todos esos artistas terminaban la universidad, se encontraban entre un páramo y daba bastante vértigo, y también una especie de dispersión, que también creo que era uno de los elementos cruciales de la exposición. El hecho de que muchos artistas no eran precisamente canarios, habían venido a estudiar, como digamos Diego Vites, Adrián Martínez. Ellos habían venido a estudiar a las islas y cuando acabó la carrera tuvieron que volver otra vez a sus lugares, ¿no? Eso había creado, a mi forma de ver, también un contexto bastante rico, porque planteaba precisamente una implosión y explosión y planteaba, bueno, eso, una idea de que a pesar de que ellos estuviesen en otro lugar y en otro momento, se podía establecer una conversación con un contexto totalmente diferente, ¿no? En ese sentido, la isla también planteaba como un espacio duro, ¿no?, de hándicap, como lo que estabas comentando antes, sobre todo en el término, en la idea del apoyo tras la universidad, o digamos, o la posibilidad de poder estar. Como hemos hablado, apenas había un mercado que pudiese sustentar ciertas propuestas. Hasta hace poco había unas pocas galerías que han ido cerrando con el tiempo, pero también por otra parte ha habido proyectos o subvenciones para ciertos proyectos que con el tiempo pues han ido también cayendo y al final no han continuado. Uno de esos proyectos fue el apartamento, que creo que también fue otro elemento que sirvió como una semilla, ¿no?, para la idea de la exposición de Nueva Isla de Utopía, porque fue un espacio que aglutinó el trabajo de diferentes artistas, pero también de una forma no del mismo modo que se hacía en la universidad. Para empezar, había roto también con el concepto de generación. En ese momento todavía a lo mejor se vivía, como decíamos, en ese horizonte de expectativas en el que tú veías que un artista estaba afuera y estaba ganándose la vida en otro lugar, pero de repente en el apartamento pudimos encontrarnos con un grupo de artistas de las más variadas edades, ¿no? Se trataba de un almacén, una fábrica de la Fiat al lado de la Universidad de Bellas Artes, que estaba totalmente en desuso, y la reformamos. Nos presentamos para la Bienal de Arte y Paisaje y como concurso para la Bienal Off, y salió elegido. Después tuvo una ayuda de la universidad y estuvo mantenido durante entre estas dos fuentes, digamos, económicas, durante 3 años más o menos. Y a mi forma de ver fue un espacio que bastante interesante, porque en él, como planteamiento en un principio, los artistas empezaron a cobrar no solo una actitud simplemente de estar en un taller haciendo su propia obra,
y ahí se empezó a desarrollar sí, esa idea espacial, un poco también de su obra. Espacial en muchos sentidos, como decían, ¿no? Decíamos en el leitmotiv un poco o la declaración de intenciones del proyecto es: nos proponemos el objetivo de ensamblar en una misma máquina elementos que hasta ahora nos parecían desligados: el espacio de producción, el lugar expositivo y el punto de encuentro. De repente los artistas, pues, para generar un contexto que ellos veían que a lo mejor no se estaba desarrollando, tomaban acción y empezaban a intentar desarrollar un público, intentar comisariar, intentar ponerse en manos de otros artistas para desarrollar su propia obra. Y en ese sentido me parecía un ejercicio intersubjetivo bastante interesante, que planteó, bueno, el desarrollo de un espacio físico, como puede ser la idea del apartamento, pero como se cerró y fue un proyecto que finalmente se chapó, guardó una energía que me parecía la simiente de un espacio, digamos, de interrelaciones que se desarrollaría en el futuro. Eso era otra de las cosas que me parecía interesante, es que a partir de ese proyecto, la diletancia fue una de las cosas que muchos de los artistas que estaban en ese lugar empezaron a desarrollar, ¿no? Muchos de ellos pasaron a la gestión. Bueno, esta es una fotografía, por ejemplo, para escenificar un poco ese paso y esa idea de la diletancia como algo también un poco rebelde, pero al mismo tiempo despreocupado y de una forma en la cual, venga, aquí no hay nada, pero vamos a hacer algo, ¿no? Esto fue un festival de acciones de performance, se llama Action Cover Party, que María Laura, bueno, y muchos artistas participamos y elegimos a un artista y simplemente hicimos de performer por un día, ¿no? Y ahí de alguna forma jugamos con esa idea, ¿no? de explorar lo amateur, la amateurización, simplemente saltarte y ponerte a hacer algo y ser un poco irrespetuosos con precisamente esa profesionalidad, ¿no? Digamos. Como digo, aquí tenemos a María Laura haciendo la performance de Juan Hidalgo, Vino y Galletas. Y aquí tenemos 2 años después, ya con el apartamento cerrado, María Laura repitiendo esa performance en Lanzarote, en otro encuentro, y esta vez ya con otro proyecto totalmente diferente. Esto fue con La Piscina Editorial, de la cual también soy miembro, junto con María Laura Benavente y anteriormente con Eva Casacova. Se trataba también de un experimento editorial, también desde el punto de vista totalmente amateur, empezar a plantearnos, pues, ¿por qué no? Vamos a intentar editar cosas, vamos a editar cosas de nuestros amigos artistas que creíamos que tenían un trabajo genial y que de alguna forma podíamos explorar otro formato que le diese una salida por otros lugares, ¿no? Del mismo modo, por ejemplo, Diego Vites, que también fue miembro del apartamento, tuvo que volver a Galicia y allí abrió un espacio junto con Ania González y Olmo Piac, un espacio de arte contemporáneo, pero también un poco en la línea del apartamento. Y de una forma bastante antiinstitucional, crearon un furancho de arte contemporáneo. Esto es como una especie de guachinche para un ámbito totalmente rural y intentaron llevar el arte contemporáneo precisamente a las afueras de Santiago. Del mismo modo, Ricard Trigo y Cira Pisa han abierto en Berlín una galería. Albi Álamo y María León también han abierto un taller de artistas. Y del mismo modo también Monet Balemes y José Otero estuvieron abriendo su taller durante un tiempo y exponiendo obras de artistas del contexto de Berlín, pero también bastantes servían como una especie de enclave para el contexto de Canarios, digamos, en Berlín. Me parecía bastante interesante que a pesar de esa precariedad,
y este intercambio y esta idea de precisamente tener una conciencia de que es necesario autogestionarse y intentar sobrevivir juntos y unidos, ¿no? Digamos, esto había reforzado precisamente una comunidad. En este sentido también se había reforzado esta idea que es lo que para mí significa generar espacio, en términos un poco de adaptabilidad y de tratar de buscar que las circunstancias no signifiquen siempre no mantener una relación negativa, ¿no? con respecto a las circunstancias. Ir a la carpeta para poner el vídeo. Sino también una forma de simplemente pues adaptarse, ¿no? Si habría que explicar de esto de una forma más gráfica y sencilla, para que lo puedan entender todos, les voy a poner un vídeo. Y bueno, para hablar de esta idea de espacio, ¿no? Y de cómo yo entiendo que los artistas se mueven, ¿no? De alguna forma, voy a acudir a la fábula y introducir el concepto de sinantropía. Y era ver un poco la manera en la que a mí me parecía que había una forma de explicar realmente el cómo los artistas de alguna forma me parecía construían un espacio. Si saben, la sinantropía, bueno, las especies de organismos sinantrópicos son aquellos organismos que viven digamos, cerca de lugares donde hay actividad humana, ¿no? Digamos, buscan sus fuentes de alimento precisamente alrededor de estas digamos, ciudades o lugares donde hay actividad humana y claramente encuentran una simbiosis con los humanos, ¿no? Están las palomas, los cuervos y bueno, otras especies que lo mismo nos sirven de ejemplo porque no son muy atractivas, ¿no? Pero a mí me parecía que, bueno, me sentía bastante identificado con estos animales y consideraba al grupo de miembros de mi generación bastante relacionados con esta fauna, digamos. Había varios términos que me parecían, o características que me parecían bastante claras. Era el término de independencia y dependencia, se mantienen en una relación de dependencia con respecto al ser humano, pero de alguna forma marcan su propio territorio y en muchos sentidos no quieren vivir, no quieren saber nada de estar cerca de los humanos, ¿no? De alguna forma, esto para ellos tienen que desarrollar un grado de adaptabilidad muy fuerte y poder cambiar en muchos lugares y crear espacios totalmente cambiantes y totalmente no fijos, ¿no? Por otra parte, sobreviven en comunidades, necesitan de crear un grupo para poder estar y habitar en el espacio, y precisamente esa comunidad es un espacio en tanto que generan, ¿no? Una actividad también alrededor de las ciudades, muchas veces molesta y muchas veces que puede jugar a ser una simbiosis con el ser humano. Nunca los animales domésticos son especies sinantrópicas y a mí me parecía que marcaban una relación totalmente clara, ¿no? Y es que los animales domésticos sí plantean una concepción de generación temporal, o sea, nos marcan nuestras etapas, digamos, en una forma clara, ¿no? Marcamos qué perro vino primero y cuál vino después, cuando lo tuvimos y tal. Y las especies sinantrópicas se mueven en un plano totalmente espacial, simplemente están por ahí rondando, pero de alguna forma, claro, muestran y juegan un papel decisivo a la hora de ser algo totalmente intrínseco también a la actividad humana, ¿no? En este sentido, bueno, creo que la metáfora más o menos queda clara, yo me siento identificado, pero el artista viene a ser esa especie sinantrópica. Las políticas culturales institucionales podrían representar esa fuente de alimentación que intenta, a través de la cual se intentan reunir, ¿no? De alguna forma. En ese sentido, sí hay que más o menos hablar de una conclusión de la
En ese sentido, si había que buscar alguna conclusión a la exposición, yo creo que la exposición era importante de alguna forma por mantener otra vez viva esa comunicación, o sea, la idea de comunicación y conexión parecían esenciales a la hora de mantenerse como como ya digo, era un proyecto a largo plazo, como una de las ideas que se tendrían que mantener en todo ese proceso. Y de alguna forma también intentar plantear la necesidad de reclamar ese aspecto espacial y de alguna forma ver si esto trascendía de alguna forma la exposición y llegaba a ser visto por algunas políticas institucionales, ¿no? Que básicamente lo que vendría a decir es que en términos de generación, como se enfoca normalmente la idea de generación, plantear en las islas un enfoque temporal, un enfoque de arte emergente, digamos, ¿no? De ahora vienen los nuevos, después ya no va cobrando tanto sentido y es necesario empezar a crear una forma de, bueno, lo que hemos estado hablando de tejido, ¿no? A lo mejor. Pero para mí lo que sí era un poco, en vez de tejido, digamos, percatarse de la importancia espacial de estas especies sinantrópicas que están por ahí moviéndose y necesitan de alguna forma esa idea de ese espacio, ¿no? Me parecía muy interesante la idea de independencia, ¿no? que pueden mantener con respecto a con la institución y de alguna forma también plantear digamos, un toque de queda a que digamos, ciertas instituciones no desarrollen tanto, aunque sea interesante, y ayer lo estábamos hablando, un enfoque de exposición de emergente, de artista emergente, que se centre en particularidades, es decir, en un artista único, sino más bien que se centre en, no tanto en el qué, sino en el cómo, ¿no? Y de alguna forma ver y plantear y intentar de leer un contexto determinado, ¿no? En este sentido, la relación que había más o menos y como conclusión también de la exposición era la idea y la sensación de páramo, ¿no? Y eso es una cosa que hemos estado hablando estos días, la sensación de una tabula rasa que puede funcionar también como el corte, ¿no? Pero también como simplemente el lugar donde no hay nada, ¿no? Pero, como ya digo, esa idea y una concepción espacial puede ayudar a utilizarlo y llevar ese lugar donde no hay nada a una especie de terreno donde se puedan proponer y hacer propuestas, ¿no? Digamos, de alguna forma. En ese sentido, otra de las preguntas, ¿no? que había planteado Gilberto era si existe un banco de imágenes que nos sirva como eje vertebrador. Durante toda la exposición he hablado de los artistas y no he planteado y no me he centrado quizá en ninguna obra, ¿no? Pero yo quería hablar más bien de un todo. Y porque creo que más bien hablan sobre lo que estaba intentando hablar era un poco la idea que había detrás de toda la exposición, el leitmotiv, digamos, de toda la exposición. La diferencia, yo creo, entre una pregunta tipo, ¿existe un banco de imágenes que nos sirva como eje vertebrador? Y se puede crear un banco de imágenes a partir de esa generación de espacios, ¿no? Puede marcar una diferencia entre la concepción de lo global y lo local, ¿no? Más o menos durante toda la charla y con esa idea de generar espacios, me va a remitir un poco a la idea de particularismo militante de Harvey, ¿no? Sostiene que todas las políticas, no importa su objetivo, si es local, urbano, nacional o internacional, tienen su origen en el desarrollo colectivo de una visión política determinada por parte de personas determinadas en lugares y momentos determinados, ¿no? Es digamos, lo local, el lugar donde se pueden producir imágenes, donde se generan, digamos, todo tipo de acciones. En ese sentido, a mi forma de ver, puede haber dos formas de ver la tabula rasa. Es cobrar conciencia precisamente de esos espacios, como hemos hablado antes. Hoy en día la concepción del espacio como un lugar político y realmente importante para poder cambiar el mundo es cada vez más clara.
Y por eso puede haber dos vías, ¿no? Una es cobrar conciencia precisamente de esa carga política del espacio que podemos crear, o escenificar nuestra propia derrota.